Un cordial saludo. Esta semana el Evangelio nos narra que luego de anunciar otra vez a sus discípulos que sería perseguido y condenado por las autoridades judías, Jesús se ve obligado a reforzar la formación que viene dando en privado a sus discípulos. Les había señalado que si querían seguirlo, debían tomar su cruz, que debían hacerse últimos y servidores de los excluidos, y ahora enfatiza otros dos puntos. Primero, los invita a evitar comportamientos excluyentes de quienes, sin pertenecer a su grupo, hacen el bien. Esto porque Juan, uno de los 12, le dice que habían encontrado a alguien que curaba personas en su nombre y que habían querido impedírselo porque no formaba parte de su grupo. Jesús les hace ver que quien hace el bien a otra persona se encuentra en su camino. La razón es que Dios está presente en quienes hacen el bien, en quienes no responden el mal con el mal, porque no dan cabida en su corazón al odio, al rencor, la codicia o la envidia. En verdad, Dios está actuando en quienes, con fe o sin ella, experimentan compasión ante el sufrimiento de otros y se mueven para ayudarlos, aunque sea con lo mínimo, como lo sería un vaso de agua. Quien sigue a Jesús está llamado a acoger con alegría a todos los que hacen el bien. En el mundo de hoy, muchas personas e instituciones lo hacen y trabajan por una humanidad más respetuosa de la vida de todos y más justa. Ellos también están en el camino del reino, mientras haya identidad entre el fin y los medios que usan. No podemos, pues, pretender hacer el bien haciendo el mal a otros. El segundo punto en el que quiere formar a sus discípulos tiene que ver justamente con esto. Es la necesidad de ser coherentes e íntegros en su seguimiento y en la búsqueda del bien. Para Jesús son desdichados quienes escandalizan a los débiles de la sociedad o a quienes, por seguir a Jesús, se hacen pequeños y últimos. Escándalo es una palabra griega que significa tropiezo. Para Jesús es muy grave que alguien sea causa de tropiezo para otro, es decir, que lo haga caer. Que en lugar de hacerle un bien o de inducirlo al bien, lo haga decaer en su servicio a los demás o en su sentido ético o en su búsqueda de Dios. La advertencia es importante, nos ayuda a examinar la conducta porque nuestras acciones y nuestras formas de pensar pueden ser motivo de escándalo para otros. Es decir, pueden inducir al mal y apartar del buen camino a otras personas. Es necesario poder revisar si ejercemos una influencia negativa sobre otras personas. Cuando una persona o una cultura son tropiezo para el crecimiento espiritual y ético, en la visión de Jesús, es como si estuvieran arrojando la vida a la basura. Quien induce a otros al mal está arruinando la vida porque no alcanza la grandeza o la plenitud a la que ha sido llamado como ser humano e hijo de Dios. Jesús nos pide integridad y para ello nos invita a cortar de tajo con lo que sea fuente de daño espiritual o ético. Pueden ser incluso realidades valiosas. Las ejemplifica hablando de la mano, del pie o del ojo. Sugiere que si ellas te corrompen, que cortes definitivamente con esas realidades. Jesús no habla de mutilación corporal, usa metáforas. La mano simboliza la acción, los pies el camino, los ojos las aspiraciones. Si realidades importantes, como por ejemplo un trabajo, un negocio, un proyecto, una amistad, una propiedad, unos bienes, un grupo o algunas actividades son fuente de corrupción, un buen seguidor de Jesús debería cortar con ellas. Una buena semana.